El video se llama Secciones Cónicas, entonces tenemos 5 minutos, adelante. Fíjense que el video lo que hace es introducir la idea de las cónicas que vamos a estudiar a partir de los cortes del cono con planos en distintas posiciones. Por eso, cuando vos vas a trabajar con cónicas, justamente vas a tener que tener presente el cono que, a ver, aquí ustedes lo han visto justamente, ustedes lo han visto, este es el cono que tiene dos partes, no es, digamos, un cucurucho, ¿verdad? Esto es, si vamos a tener una representación del cono, puede pensarse en, sí, dos cucuruchos, digamos, pero infinitos, infinitos. Matemáticamente, el cono es una superficie. Y es una superficie que, como vieron, está generada por rectas. A partir de una circunferencia, si yo pienso en una circunferencia, voy a generar un cono circular. Y si en lugar de ser una circunferencia, como habrán visto también en la gráfica, trabajo con una figura que no es una circunferencia, lo que tenemos son conos que no son circulares. Pero la idea de los conos, siempre trabajaremos con conos que se llaman circular recto o no circular, pero siempre recto, que significa que ese eje central del cono es perpendicular a la circunferencia que lo genera, por ejemplo. Por eso, al hablar de cono, yo voy a estar hablando de una cierta generatriz. Yo hablo de una recta que tiene un punto fijo y otro punto que se desliza a través de una circunferencia. Ese punto fijo es lo que nosotros vamos a llamar vértice del cono. Entonces, trabajando con ese punto fijo, por ese punto fijo, nosotros vamos a tener el eje del cono, que es una recta de referencia, pero no forma parte de la superficie del cono. El cono, al generarse a partir de rectas, es una superficie que se llama reglada. Tomen nota porque en clases posteriores vamos a ver otro tipo de superficies que son regladas. Y son superficies que tienen mucha aplicación en la disciplina de ustedes. En la arquitectura, para los diseños, se utiliza bastante todo este tipo de superficies en donde se trabajan rectas, intersecciones de planos y muchas características especiales. La idea del cono maneja distintas intersecciones y ahí es donde se maneja el tema de las secciones cónicas. Secciones cónicas que rápidamente diremos cónicas. Y esas secciones cónicas las vamos a clasificar en tres. Vamos a trabajar con la elipse, trabajaremos con la hipérbola y con la parábola. La parábola en el sentido en que nosotros la hemos visto, pero también con distintas orientaciones en el plano, en donde justamente estas cónicas no representan funciones. Fíjate que la elipse, así como se definió, no representa una función. Y eso es lo que ahora vamos a manejar. Si vos trabajás con la elipse, a ver, aquí está. La elipse es una de las cónicas, que es esto, que se genera, como vieron ustedes, con un plano, supongamos así. Este plano que trabaja sobre la superficie del cono define una elipse. Y esa elipse, al ser una figura
que se inserta en un plano se puede ubicar en un sistema de ejes cartesianos. Pero todas estas cónicas son figuras que se pueden trabajar a partir de lugares geométricos. ¿Qué significa esto de los lugares geométricos? Significa que vos vas a dar una característica especial de los puntos que pertenecen a las cónicas, por ejemplo, en donde todos esos puntos verifican la característica. Entonces, vamos a decir que la elipse es el lugar geométrico de los puntos del plano que, digamos, cumplen que la suma de las distancias de esos puntos a dos puntos fijos es constante. Claro, esto así, sin anestesia, es un poco incomprensible. Por lo cual hay experiencias que se han hecho que te dicen, toma dos puntos fijos, cualesquiera, en un plano. Esos puntos fijos se pueden manejar a partir de dos clavos, ¿no es cierto?, que se claven en una madera. Aquí tengo la madera. A ver, aquí está mi madera. Y en cualquier lado de esta madera clavé dos clavitos que están del otro lado. Ya te los voy a mostrar. La idea es que cuando vos clavas los clavitos, tenés que agarrar un hilo y atarlo a los clavitos. Una vez que vos ataste ese hilo a los clavitos, lo que tenés que hacer es tensar ese hilo con un lápiz, mírame. Tensar este hilo con un lápiz. Entonces, al tensar el hilo con el lápiz, lo voy a hacer para el otro lado, ponele. Yo agarro el hilo y lo tenso. Se genera un punto. Y si yo tengo ese lápiz con el hilo tenso y empiezo a mover ese lápiz con ese hilo tenso, el hilo, que no es un elástico, es un hilo, no cambia de longitud, ¿te das cuenta? Y al no cambiar de longitud, estamos hablando de una distancia fija que se forma con la suma de estas dos distancias. Por eso te dije que, dados dos puntos fijos y una distancia fija, que es el hilo, los puntos de la elipse, y ahora te muestro, son los que cumplen esa condición. Aquí están mis dos clavitos, míralos. Mis dos clavitos. Ahí tenés mis dos clavitos, ¿ves? Esto que está acá es el hilo. A ver si lo viste. No el rojo que queda acá atrás. Este es mi hilo. Ahí va. ¿Lo ves? Mírame. Ese hilo yo lo tenso y lo que hago, en realidad, es ubicar el lápiz que está acá. Fíjate que de algún modo lo voy girando y voy definiendo, ¿te das cuenta? Esa línea, ¿la ves? Al mover el lápiz se define esa línea que si yo roto alrededor de esos clavitos, lo que estoy definiendo es una elipse. Fíjate vos que la idea de la elipse, en este caso, tiene los clavitos ubicados en cualquier lado. Yo podría decir, bueno, a ver, la ubico así, con los clavitos horizontales. No importa si los clavitos están horizontalmente ubicados o no. Pero la elipse es el lugar geométrico de los puntos que consiguen que la suma, si este es el punto de la elipse, la suma de la distancia de ese punto a uno de los puntos fijos que vamos a llamar focos, foco 1 y foco 2, la suma de esas distancias es constante porque es el hilo. A ver si te das cuenta, si yo en lugar de tener ahí el hilo, lo tengo acá, porque estiré el lápiz
y lo moví, lo que voy a ir definiendo es el arco que corresponde a esta figura. ¿Te queda claro dentro de lo que ves cómo se define la elipse? Ahora vamos a seguir avanzando, porque justamente esta experiencia en una presencialidad fue uno de los trabajos que tenían que entregar sus compañeros. Y fíjate que acá yo tengo algunos ejemplos de trabajos que entregaron compañeros de ustedes en donde hicieron distintas experiencias. Colocaron los focos más separados, fíjate estos que están acá afuera, ¿lo ven? Y el hilo es este, que corresponde, mira bien, a la elipse que está más aplastada. Mirá, al mover el lápiz, que es mi dedo, ¿ves? Define la elipse más aplastada. Pero si los focos están más cerca, este es el hilo, que es igual al otro, pero fíjate que la elipse que define es más redondeada. Dependiendo de la ubicación de los focos, va a ser la redondez de la cónica. Esta cónica es una elipse. Acá te voy a mostrar otro ejemplo que otra compañera de ustedes hizo. Trabajó con los focos que son este y este, fíjate, y trabajó con este hilo, definiendo, mirá, la elipse azul que está exterior. Una vez que trabajó con eso, a ver si se dan cuenta, ¿lo ven? ¿Lo ven? Perfecto. Lo que armó fue otra elipse, pero con los focos más cercanos. Pero en este caso, lo que hizo esta compañera de ustedes fue modificar el hilo. El hilo lo hizo más corto. Este hilo es más largo, este hilo es más corto. Entonces consigue que las elipses estén una concéntrica de la otra, ¿viste? Concéntrica, pero no se intersecan. Por otro lado, la idea de manejar la redondez es bastante similar porque cambió la longitud del hilo. Entonces, todo esto depende de la ubicación de los focos y también depende del largo del hilo. Ese largo del hilo, que es la distancia fija, define la redondez o no. Y acá te muestro otro ejemplo. Mirá, otro ejemplo. A ver, este ejemplo, acá estás teniendo, mirá, la elipse con los focos dados, que son los tornillos que esta compañera usó, y allá. Esto lo que consigue es, mira bien, a ver si lo ven bien, la elipse dada por el hilo este que se va moviendo a partir, ¿ves? De la ubicación del lápiz, que también va para arriba, lógicamente, ¿no? Pero ¿qué hizo este estudiante? Mira, fue juntando los focos y al estar los focos coincidiendo, lo que define es una circunferencia. Porque acá te darás cuenta, en el primer ejemplo que yo te mostré, te lo voy a mostrar nuevamente, que cuando vos estás trabajando con una elipse que tiene los focos más cercanos, lo que vos ves es una redondez mayor. ¿Te das cuenta? Entonces, a medida que los focos se acercan, la definición de la elipse se acerca más a la definición de la conocida circunferencia, que es lo que la compañera encontró acá. Entonces, al colocar el lápiz, por supuesto, el hilito se superpone y es lo que conocemos como radio. ¿Te das cuenta? Por eso, el caso particular de la elipse es la circunferencia, en donde también definimos el tema de focos, pero esos focos van a estar unidos en lo que conocemos como centro de la circunferencia.
Por eso ahora la idea es darnos cuenta de cómo se define justamente la elipse y cómo caemos con esta elipse en la conocida circunferencia. Y para eso lo que se hace es ubicar los focos en el eje horizontal, por ejemplo, y ahora te voy a contar por qué en el eje horizontal o por qué en el eje vertical, o también podría estar rotada y no ubicarse los focos ni horizontal ni verticalmente, pero eso ya es más complicado. Hoy nos vamos a manejar en este curso, en realidad, con cónicas que tienen este aspecto. O va a ser algo que tenga este aspecto o este aspecto, en donde los focos van a estar ubicados en el eje horizontal o paralelo al eje horizontal, o bien en el eje vertical o paralelo al eje vertical, ya vas a ver por qué. Los focos son estos puntos que están acá. Entonces, para definir matemáticamente este objeto, nosotros necesitaríamos una ecuación, como siempre. Una ecuación del modo que trabajábamos con las ecuaciones de rectas, con las ecuaciones de planos, trabajábamos con las variables x e y si nos manejamos en dimensión 2. Las cónicas son elementos que se dan en dimensión 2. Y por eso lo que se hizo en general es trabajar con los dos puntos fijos ubicados en el eje X, en donde van a estar dados esos puntos fijos equidistantes del origen de coordenadas. Ahora, el origen de coordenadas no es un punto de la elipse, porque vos viste que la elipse está definida a partir del recorrido del hilo, ¿viste? Entonces, vos vas a decir, si yo ubico un foco acá, el otro tiene que ir acá. A ver si te queda claro eso. Necesito un sí para poder seguir. Entonces, si vos estás bien, gracias, eso es. Si vos estás trabajando con los focos que son estos, foco 1 y foco 2, lo que se suele decir es, vamos a colocarle coordenadas a estos puntos. E invento ciertos parámetros que hoy van a tener que ver con la distancia desde el centro, que es el punto medio de los focos. Anda tomando nota, porque esto te va a ayudar. Te va a ayudar cuando a vos te dicen, ¿cuál es el centro de esta cónica? Pero si vos ya conoces los focos, perfectamente podés decir, es el punto medio. Cuando trabajábamos con vectores, sabíamos que los puntos medios se calculaban como las coordenadas sumadas y dividido 2, o sea, el promedio de las coordenadas en X y en Y. Entonces, cuando vos manejás los focos, vas a decir, la distancia que se da entre el punto medio de los focos y cada uno de ellos, lo voy a llamar C minúscula. Lo llamo así, pero porque en general quedamos en llamarlo así para definir una ecuación que todos entendamos. Si vos trabajás con esto, te vas a dar cuenta de que cuando vos estirás el hilo y lo manejás, ponele que el hilo es este, y lo manejás acá, lo que voy a encontrar son 4 vértices. A ver, mira, a ver si lo puse al derecho esto. Son 4 vértices. Los 2 vértices que son los que se manejan en la horizontal, que son los que están alineados con los focos, ¿ves? Estos que están en el eje X, alineados con los focos, y los otros 2 vértices que son los que están en el eje Y. Por supuesto, siempre los vértices van a estar alineados con el centro también. Pero el centro no es un punto de la elipse. Tenelo muy claro. Es un punto de referencia. ¿De acuerdo? Así que cuando vos manejas esto tenés que tener claro que hay vértices. En esta cónica tengo 4 vértices.
los vértices que los voy a llamar ABCD, que tienen que ver con las intersecciones de la cónica y los ejes. Pero mira lo que ocurre. Si yo trabajé con, a ver, vamos a ver cómo me sale esto. A ver, espera. Qué difícil. Por eso se usan graficadores, para que, ponele. O sea, estas gráficas tienen que ver, ahí está, más o menos, más o menos. Estas gráficas tienen que ver justamente con trazos curvos. En ningún momento estoy teniendo trazos rectos. Nunca tendré trazos rectos. Pero mira lo que ocurre. Si vos estás acá con el lápiz, ¿qué pasó con el hilo, gente? A ver si te das cuenta del hilo, ¿dónde va a parar? El hilo parte de acá. Y yo te puedo decir que si estoy acá, el hilo lo que hace es esto y ahí está. Porque la idea es trabajar con la distancia a los focos. ¿Por qué? Porque defino la suma de las distancias a los focos. ¿Qué pasa en este caso? Al trabajar con este punto, la distancia a F1 más la distancia a F2 es fija. Es el hilo, es este hilo tenso. Cuando yo estoy acá, esto quiero que visualicen. Acá yo voy a decir que defino la distancia del centro a uno de los otros dos vértices como B minúscula. En general, se toman esas letras. Ahora, al trabajar con esta distancia como A y esta distancia como B, quiero que pienses esto. ¿Qué pasa cuando vos te ubicas con el hilo tenso en este punto? El hilo, mira bien, va a venir desde F1 hasta A. ¿Sí? Desde F1 hasta A. Porque acá está anudado. Viene hasta aquí y luego va al otro foco. ¿Sí? ¿Qué estoy viendo? Que tengo acá una superposición con el hilo que viene de acá abajo. O sea, desde acá hasta acá. A ver si te das cuenta del hilo. A ver, mira bien. Desde este foco hasta este punto tengo el hilo que viene tenso y después va al otro foco. Estoy teniendo la longitud, que es todo esto, más este pedacito que se superpone, ¿verdad? ¿Lo ven? Ahora, este pedacito, que yo lo voy a llamar, ponele R, puedo decir que es igual a este, ¿no? ¿Es verdad? Porque hablamos de una simetría que se generó. Entonces, el hilo que va desde acá hasta A y vuelve hasta C, también, si yo lo tuviera apoyado y no se me mueve, puedo cortar el hilo este y lo ubico acá. ¿Está bien? Esta superposición la saco de aquí y la ubico acá. Entonces, ¿te das cuenta de cuál es la longitud del hilo? Con las características de A minúscula, B minúscula y C minúscula. ¿Cuál es la longitud del hilo? Teniendo en cuenta las letras minúsculas A, B y C. A más R. No. ¿A más? R. No. Por R por La 2. distancia de A a A', bien, Cristian. La distancia de A a A'. De F1 a A, no. La distancia desde A hasta A'. ¿Por qué? Porque el hilo parte de un foco, va hasta el vértice A y vuelve al otro foco. Al volver al otro foco, se superpone acá, ¿no es cierto?, en todo este trayecto. Este trayecto, que es la superposición, para poder medir ese hilo. Saco este hilo y lo ubico acá porque sé que es la misma medida. La longitud del hilo va desde este vértice hasta este, ¿verdad? A ver, ¿eso lo tienen bien? O sea, al poder decir que esa es la longitud del hilo,
¿Cuál es la longitud del hilo teniendo en cuenta el A, el B y el C que yo acabo de definir? El A es la distancia desde el centro hasta los vértices que están alineados con los focos. El B es la distancia desde el centro hasta los otros, cada uno de los otros dos vértices. Y el C es la semidistancia focal. La distancia focal es esta es la semidistancia focal. El C justamente es la letra minúscula que define la longitud desde el centro hasta uno de los focos. Espero, a ver, ¿qué les parece? ¿Cuál es, teniendo en cuenta estas letras, la longitud del hilo? El diámetro. 2A. Excelente. Bien, Cristian. Puede llamarse diámetro si trabajas con una circunferencia. Entonces, yo puedo hablar de que es el doble de A, porque si esta longitud vale A minúscula, esta otra también vale A minúscula, ¿te das cuenta? ¿Sí? ¿Lo tenemos claro? Entonces, si esto también vale A minúscula, la longitud de A a A' vale el doble de A. ¿Les quedó claro que el hilo entonces tiene longitud 2A? Esto que está acá, esa distancia fija, ahora, al haber determinado cómo se llaman estas distancias, desde el centro hasta cada uno de los vértices y hasta cada uno de los focos, es justamente 2A. Y dije, la longitud entre el centro y el vértice A y el centro y el vértice A', la llamo A. Voy a decir acá, esta es la longitud entre O y A mayúscula. O también puedo decir O y A' mayúscula, que son los vértices que están alineados con los focos. Cuando yo trabajo con B o defino B, voy a decir que B es la longitud que va desde el centro hasta B. También se puede escribir así, mira, la distancia entre O y B. O también se puede escribir así. Puedo escribirlo como la medida del segmento OB. Es equivalente. Esas formas de escribir las longitudes son equivalentes. Pero mira bien, si yo definí esto, también, bueno, puedo pensar que el C minúscula es la longitud que se da entre el centro y uno de los focos, que también es el centro y el otro de los focos. Justamente esto se maneja con estos nombres. A y B son los semiejes minúscula. O sea, yo puedo decir que A y B minúscula se llaman semiejes de la elipse. Las medidas estas se llaman semiejes y el C se llama minúscula semidistancia focal. Semidistancia focal, porque la distancia focal es el doble